Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos entonces a esta tercera tutoría de informática. La idea es que hoy vamos a tratar de mirar entonces algunos elementos del taller de práctico de Microsoft Word, con el fin de pronto de establecer algunas dudas, de solucionarlas y de pronto también de avanzar con otros temas como tal. Sí me gustaría saber de pronto qué dudas han tenido hasta el momento para el desarrollo de esta actividad. Profe, buenas tardes. Pues yo ya hice la primera parte del taller. Quisiera saber si los otros dos hay que realizarlos también o para la próxima tutoría se nos dice para cuándo. Las dos hojas que tiene el taller, la idea es que se solucionen. Y ya vamos a establecer entonces para cuándo debemos de tener listo el taller, porque pues hay otras actividades adicionales que hay que ir desarrollando. ¿Los demás qué inquietudes han tenido? Profe, yo también tengo una duda, pues respectivo a los compañeros. Las dos últimas hojas hablan sobre la creación de una tabla y de los hipervínculos. Esas dos partes se realizan en el mismo trabajo, en el mismo documento que hay de Word de Wimax banda ancha, o lo realizamos en otro documento de Word diferente a ese. Las dos opciones son válidas. Puede ser que la hagan al final del documento de Wimax banda ancha o lo hagan en un documento adicional, porque la última parte de los hipervínculos habla de digitar un texto y colocarle entonces también unos encabezados y pies de páginas y unas notas al pie. Es válido si lo hacen de cualquiera de las dos formas. Recuerden que como esta va a ser la sustentación para el trabajo final, entonces, pues sí, la idea es que cuando lo socialicemos y lo sustentemos, pues tengamos en cuenta que si lo hicimos en dos archivos aparte, pues tenerlos allí presentes para la socialización. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿quién más tuvo dudas con el desarrollo del taller? Buenas tardes, que llegué un poquito tarde. Qué pena, David, se le escucha entrecortado. Cuéntenos, David. Profe, qué pena. Es que quería saber que está como malita la señal. ¿El trabajo es para entregarlo cuándo? ¿Hasta cuándo y plazo? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Entonces. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Profe, ¿qué es WordArt? Listo, ya vamos a validar ese componente, pero le respondo aquí rápidamente. WordArt es un tipo de letra que yo puedo utilizar, que es como un componente más gráfico o en 3D, a la cual yo le puedo dar como cierto posicionamiento, cierta ubicación dentro de mi documento. Eso es como un WordArt y ahorita vemos de pronto un ejemplo. Listo, profe, gracias. Profe, yo tengo dos duditas. Cuénteme. En la parte que dice crear un formato de tipo de letra personalizado, ¿ese cómo es? No sé, la verdad yo... A ver, ¿Y la otra duda? y la otra es que insertar 3 secciones y yo estuve mirando por ahí, pues hay varias que dice espérame, ya le digo. Okay. Sí, solamente esas dos, pro. Listo. Entonces, les propongo lo siguiente. Yo voy a desarrollar el taller con el de Wimax banda ancha. Yo hago el ejercicio completo y solucionamos las dudas que tengan al respecto de esto. ¿Les parece? Sí, profe. Señor. Profe, perfecto. Bueno, entonces. Sí, profe, está bien. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Ok. Entonces, este es el documento de Wimax banda ancha. Si ustedes ven, este documento tiene unos elementos que son un componente de lo que tiene que ver con unos elementos que es el control de cambios.
Control de cambios está en la opción de revisar. Y ese control de cambios lo que hace básicamente es que cuando se encuentra activo, si usted lo ve, aquí está de un color de fondo gris, eso quiere decir que mi documento va conservando todos los componentes que se le van modificando y me va diciendo entonces qué es lo que se ha modificado o me conserva qué es lo que se ha modificado. Entonces, por ejemplo, si yo aquí, digamos, le coloco a esta parte de mi documento negrilla, pues él me dice, bueno, vea, este usuario hizo estas modificaciones. Estas opciones pues también es válido que yo las puedo ocultar o las puedo colocar. Si efectivamente yo este documento entonces dice, digamos que eliminé, pues entonces él me dice, bueno, vea, ojo, esto se eliminó y está con un tachado rojo. Estos documentos, esa parte de esto se utiliza mucho cuando en muchas empresas, digamos, tienen un sistema de gestión de calidad o tienen una documentación y alguien entonces realizó una actualización, por decir algo, de alguna norma interna o algún procedimiento, y esa actualización requiere de que al menos tengan en cuenta cuáles fueron como las modificaciones. Entonces, digamos que la persona que tiene a cargo ese documento, lo que hace es, hizo la respectiva actualización y se lo envió, digamos, a otros dos más para que hicieran las modificaciones. Lo ideal es que el otro haga esa modificación de control de cambios, es decir, venga, yo hice esto, le coloqué entonces también a ese documento subrayado, en negrilla, le cambié entonces del tamaño y él me va colocando todos estos elementos. Eso al final me va a permitir a mí como dueño de ese documento que yo pueda entonces tomar la decisión de qué voy a hacer con esto. Esta actividad creo que estaba al final, que era la, generar por aquí hay una que dice, la 21 dice, activar el control de cambios mostrando las modificaciones realizadas. Entonces, estas modificaciones realizadas son las que efectivamente yo dejo para que el que lo va a revisar, pues opte por que verifique, venga, esto sí quedó bien, no quedó bien. Ahora, ¿cómo lo hago? Pues cuando yo me ubico aquí, yo lo que tengo es un panel de seguimiento. Y ese panel de seguimiento, digamos que me está mostrando aquí las revisiones, me dice que me muestra los comentarios, las inserciones, eliminaciones, los formatos, que me coloca entonces todos los comentarios como en unas notas. Y si usted ve estas revisiones, estos comentarios, yo también le puedo decir, venga, no, venga, este componente que hay aquí, yo le voy a colocar un comentario y ese comentario, pues digamos que cuando yo selecciono la palabra y le doy clic derecho y le digo nuevo comentario, pues ya aquí básicamente le puedo colocar algo, red, digamos, LAN o WAN, etcétera, para que la persona entonces me especifique qué es. Si usted ve, ese va a quedar sombreado y cada uno de los elementos lo que hace es mostrármelos a veces de un color dependiendo de lo que se haya realizado. Aquí entonces también me dice una revisión simple, todas las revisiones, sin revisión o original. Y en el panel de control, pues me dice que cómo quiere que me muestre las opciones. Si tengo aquí al lado derecho, dice el panel de revisiones, yo lo puedo tener aquí y me dice cuáles fueron los cambios que se realizaron. Me dice que se haga con formato no sé qué, y me coloca todos los elementos. O puede ser que yo le digo, no, muéstrame el panel de revisión horizontal en la parte inferior. Entonces, este panel de verificación lo que me hace básicamente es mostrarme también las modificaciones. Entonces, yo puedo tener un panel de modificaciones aquí o lo puedo dejar aquí como está en estos momentos el control de cambios, que básicamente me está diciendo, muéstrame el control de cambios. ¿Qué más elementos tiene esta? Entonces, tiene un componente que es lo de los cambios y lo de los cambios me permite que yo pueda... bueno, digamos que yo voy a... Bueno, entonces estos cambios me permiten, yo le puedo decir, bueno, yo puedo aceptar e ir al siguiente, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, no, venga, o acepto todos los cambios y detengo el seguimiento. Yo puedo optar por este componente, o puede ser que yo le diga, no, venga, recháceme ese primer cambio, o sea, este que hay aquí y continúe. Entonces le voy a decir, rechace, voy a aceptar ese cambio, le voy a decir, bueno, sí, acepte y vaya al siguiente. Entonces, mire que él va desapareciendo de aquí y me deja como estaba original. Este como se eliminó, yo le voy a decir, no, lo voy a rechazar. Este lo voy a aceptar y al siguiente, pero este como se eliminó, le voy a decir que me lo deje ahí, le voy a decir rechazar el cambio. Entonces, mire que rechazar el cambio, aquí dice rechazar y continuar con el siguiente.
Me dice, le cambio de formato, sí, voy a decirle aceptar e ir al siguiente, y me dice que qué voy a hacer con este comentario, yo le voy a decir que rechace y que continúo. Me dice, el documento ya no contiene más comentarios ni marcas de revisión, que si deseo dejarlo así. Mire que la hoja se me organiza a ambos lados, permitiéndome entonces mirar mi documento normal. Ya desaparecen todos los elementos. ¿Qué sí es lo que tengo que hacer para poder continuar trabajando? Tengo que desactivarle este control de cambios. ¿Cómo lo desactivo? Pues le doy clic sobre él y ya queda de un color claro. Efectivamente, yo ya puedo entonces venir aquí a hacer cualquier modificación y ya no me va a aparecer ningún comentario adicional a esto. Eso es todo lo que tiene que ver con el control de cambios. El taller entonces me dice, bueno, vea, a 3 párrafos de su texto, cámbiale la fuente, color, estilo, tamaño y espacio entre caracteres. Cuando hablamos entonces de 3 párrafos, estamos hablando que cada párrafo va desde un inicio hasta donde hay un punto de aparte y se asume que ese componente que hay escrito allí, que es un párrafo, debe de tener un sentido, debe tener un objetivo. Entonces, cuando yo ubico con mi mouse, aquí básicamente lo que hace él es posicionarme donde yo tenga el mouse. Si le doy 2 clics seguidos aquí, él me selecciona la palabra. Y si efectivamente le doy 3 clics seguidos, lo que hace es que me selecciona todo el párrafo. Entonces me está diciendo, a 3 párrafos tengo que cambiarle de fuente. Entonces aquí tengo el grupo de opciones de fuente. Yo vengo y le doy clic aquí en esta pestañita y me dice, bueno, a eso cámbiale fuente, color, estilo, tamaño, efecto y los espacios entre caracteres. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Entonces me está diciendo, no, cámbiale la fuente. Entonces, digamos que yo le voy a colocar, voy a colocarle Calibri, voy a colocarle en negrita y voy a colocarle tamaño 12. Le voy a decir que el color lo voy a ubicar aquí de este color. No tengo subrayado y le doy a aceptar. Entonces, básicamente, bueno, aquí no hizo falta seleccionar el párrafo. Aquí nos queda este párrafo con estas características. Especial cuidado con lo siguiente. Supóngase que yo selecciono solamente este párrafo y me vengo aquí a fuente. Si usted ve aquí hay unos efectos. Esos efectos básicamente obedecen a que él me va a mostrar aquí cuál es el ejemplo de cada uno de estos efectos. Si yo le doy clic en tachado, él me dice, sí, le coloca entonces un tachado. Si le doy clic en doble tachado, son 2 líneas. Si le digo que me lo coloque como superíndice, es en la parte superior, o subíndice es en la parte inferior. Superíndice es como si yo estuviera escribiendo 10 al cubo, 10 al cuadrado, y subíndice es como si yo estuviese colocando logaritmo en base 10 o en base n, que es lo que básicamente me está diciendo allí. Sombra es que me coloque como una sombra al resto, el contorno, el relieve, grabado y versalitas, ¿sí? Que es como colocar las primeras letras, las que están en mayúscula, básicamente en negrita, mayúscula. Yo aquí puedo entonces convertir también un texto de minúscula a mayúscula y en oculto. Entonces, ojo con este oculto. Resulta que si yo lo doy a aceptar, efectivamente el texto me desaparece de aquí. El texto se asume que está oculto, pero si yo lo veo normal, ese texto está allí. Quiere decir que si yo vengo, para poder volver este texto que coloqué de ese párrafo nuevamente visible, lo que debo de hacer es, en la parte de párrafo hay una opción que se llama mostrar todo. ¿Qué es mostrar todo? Mostrar todo es que me permite básicamente es que las P's que aparecen como una P al revés son enter que tiene el documento. Los punticos, si usted ve aquí hay un punto entre palabra y palabra, esos puntos lo que tienen básicamente es una barra espaciadora. Y así hacia abajo voy a encontrar diferentes tipos de elementos que me van a evidenciar caracteres que yo no puedo visualizar, digamos, normalmente. Esta flecha que hay aquí es un tabulador. Miremos qué más hay por aquí. Si usted vio dentro del documento hay unas imágenes. Esas imágenes, pues la idea es que no deben de estar ahí porque esas imágenes son como un elemento que se ha colocado. Aquí está otra imagen. ¿Qué más caracteres especiales hay por aquí? A ver. Profe, de esos hay varios, esos puntitos. Sí, hay muchos, diría yo. Yo creo que deben de estar casi hasta el final del documento. Señor, eso se riega por todos los Sí. documentos. Entonces,
Este mostrar todo, si volvemos al documento inicial, a la primera página, si usted ve, aquí ya me muestra el que está oculto. Si yo vuelvo y lo activo aquí, desaparece el que está oculto. Si yo vuelvo y lo activo, mire que me aparece. Entonces, esto me da pie a que yo diga, venga, aquí hay algo oculto. Entonces, si yo lo desactivo, no me muestra. Quiere decir que para volver a mostrar ese texto que hay, yo tengo que seleccionar este componente hasta acá, venir aquí, entonces, a fuente y desactivarlo de oculto. Y efectivamente mi documento vuelve a la normalidad. Viene aquí entonces y estamos con el último componente. Aquí hay una parte de avanzado. Avanzado me dice que hay una escala al 100%. ¿Cuál es el espaciado? El espaciado yo lo puedo tener expandido, es decir, que se me van a ampliar más las letras. Puede ser que yo lo tenga comprimido, es decir, que mis letras quedan más unidas, o puede ser que lo deje normal. Entonces, digamos que lo vamos a dejar expandido y le voy a aceptar. Lo que ha hecho básicamente es distribuir ese componente hacia más espacio entre los caracteres. El segundo dice, el primer párrafo, colóquele sangría en primera línea. Las sangrías básicamente están dadas por esta regleta que hay en la parte superior. Y efectivamente me las mide este componente que hay aquí al lado izquierdo, donde básicamente aquí está en tabulación izquierda, que es una L. Esas sangrías, si yo no tengo activas estas regletas, pues la idea es que yo active esas regletas. ¿Cómo la activo? Yo me vengo aquí a la pestaña de vista y en vista yo le digo, muéstrame esa regleta. Mire que si la desactivo, efectivamente las regletas aquí desaparecen y desaparecen al lado izquierdo. Para volver a activarla, lo único que le digo es activar esa regleta para poder que me empiece a mostrar. Entonces, esa regleta me permite de que yo tenga aquí una sangría en primera línea y que yo aquí tenga una sangría izquierda y el otro puntico aquí en la parte superior es la sangría francesa. Estas sangrías yo las puedo configurar en el espacio que necesite, pero tengo que estar pendiente de lo que tengo aquí. Aquí estoy entonces en la tabulación izquierda. Si yo le doy clic sobre él, él vuelve y me dice, venga, usted está ahí en tabulación básicamente centrada. Si vuelvo y le doy, estoy en tabulación derecha. Si vuelvo y le doy, me dice, bueno, ojo que esto ya volvió a modificar y es una tabulación decimal. Si vuelvo y le doy, me dice, bueno, eso es una barra vertical. Si vuelvo y le doy, entonces me dice que estoy utilizando el componente de la sangría en primera línea. Si vuelvo y le doy, me dice que estoy utilizando entonces la sangría francesa y si vuelvo y le doy, vuelvo nuevamente a la tabulación izquierda. Entonces, cada que yo me mueva por cada uno de estos componentes, efectivamente tengo que mirar en mi texto qué es lo que estoy haciendo para que no me vaya a empezar a variar. Entonces me está diciendo, al primer párrafo que creo que me está diciendo, colóquele una sangría en primera línea. Entonces yo lo que le voy a decir ahora es lo siguiente. En este componente, yo vengo a párrafo, y aquí está el componente. En la parte primera de sangría y espacio me dice que hay un componente general y me dice cuál es la alineación del documento. Y después existe entonces la sangría. Me dice una sangría izquierda, derecha o tengo una sangría especial. Esa sangría especial dice en primera línea o sangría francesa. Si yo le digo en primera línea, él me dice, bueno, corro la parte del primer texto que está en la primera línea y la siguiente no se corre. Quiere decir que queda de esta forma y mire que los tabuladores aquí se movieron, sangría en primera línea y aquí está entonces la sangría izquierda. Eso quiere decir que si yo necesito hacerlo directamente desde esta barra, también lo puedo hacer. Quiere decir que yo puedo venir a mover este elemento aquí y efectivamente lo que he obtenido aquí es que he movido entonces o he seleccionado esa sangría en primera línea. Ese es el elemento que estamos viendo del segundo en primera línea. Dice, al segundo párrafo colóquele tabulación izquierda. Entonces, yo vengo aquí y me dice al segundo párrafo coloquémosle entonces una tabulación izquierda. Entonces yo vengo hasta acá y me dice tabulación izquierda, ¿de cuánto? Pues bueno, digámosle que vamos a colocar una tabulación izquierda de 2 centímetros. ¿Sí? Cuando le digo 2 centímetros, mire que se me corre todo hasta acá y efectivamente la tabulación izquierda me corre tanto la sangría francesa como la sangría en primera línea. Entonces todos los elementos se me corren. ¿También lo puedo hacer directamente desde la barra? Claro que sí. Yo decido coger entonces este elemento y vengo y lo muevo hasta donde yo necesite o requiera. Luego me dice, al tercer párrafo colóquele una sangría. No me dice qué tipo de sangría, pero que le coloque una sangría. Entonces yo vengo aquí al tercer párrafo y lo que voy a hacer básicamente es colocarle entonces una sangría que bien sea izquierda o digamos que yo le voy a decir, venga, yo necesito una sangría francesa, que es la contraria a la primera línea.
¿Qué es lo que hace? Deja la primera línea normal y el resto del texto, entonces lo corre hacia abajo. ¿También lo puedo hacer desde aquí? Claro que sí. Lo puedo hacer también desde la regleta para mover los tabuladores. Justificar todo el documento. Entonces, para justificar todo el documento, ¿yo qué hago? Hay una tecla de método abreviado que es Control E, que selecciona todo el documento, y aquí está entonces el componente de justificar. ¿Qué es justificar? Aquí me dice, permite que distribuya el texto de forma homogénea entre las márgenes. ¿Qué quiere decir? Que va a alinear el texto hacia ambos lados con el fin de poder que los espacios queden iguales a la derecha e iguales a la izquierda. Y estos metidos de estas palabras no se me queden aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es darle clic aquí y efectivamente lo que distribuye. ¿Qué sí me conserva? Las tabulaciones que yo le dije, porque para él eso es primordial dentro de ese elemento. Pero ya efectivamente todo mi texto quedó completamente distribuido. En normas APA no existe ese componente de organizar el documento que nos dé esa posibilidad de que quede distribuido uniformemente o que quede justificado. En normas APA no se utiliza ese componente, solo se utilizan las normas 1486, que es la de presentación de trabajos escritos del CONTEC. Me dice usted que colóquenle el interlineado 1.5 líneas. Ah, bueno, entonces yo vuelvo a mi documento, vuelvo y lo selecciono completo y le digo que el interlineado está en la parte de párrafo. Y me dice, ¿cómo necesita el interlineado? Ah, bueno, el interlineado lo necesito 1.5 líneas. Y efectivamente, cuando yo coloco el interlineado de 1.5 líneas, las páginas se me van incrementando cada vez más. Teníamos 95, ya vamos en 129. A 4 párrafos diferentes. A los anteriores coloque la numeración y a otros 4 viñetas. Entonces yo vengo y selecciono 4 párrafos. Vamos a colocar más pequeño esto. Entonces, digamos que yo selecciono entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Y me dice, colóquenle entonces a estos numeración. Y a otros 4, digamos que a estos 2 les voy a colocar viñetas. Y de las viñetas, pues yo ya puedo seleccionar cuáles son los que voy a utilizar. Si efectivamente dentro de estos yo necesito cambiarla, pues entonces yo lo que hago es definir, señor. Espéreme, yo me conecto desde mi teléfono, que es que ahí apareció como si estuviera conectada a mi hermanita, entonces espere, yo cambio eso, sí. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda, es que cuando yo empecé a hacer el taller, yo seleccionaba, digamos, un solo párrafo y cuando empezaba a hacer las modificaciones me aparecía en todo el documento. ¿Le aparecía en todo el documento? Sí, profe. ¿Cómo así que le aparecía en todo el documento? O sea, todas las modificaciones que hacía se le parecían en las 95 páginas. Sí, por ejemplo, yo empecé a hacerlo de la sangría en primera línea y seleccioné solo un párrafo para ver cómo me quedaba. Y cuando fui a mirar, me apareció en todo el documento. O sea, en todo el documento quedó la sangría con primera línea. Bueno, ahí habría que mirar varias cosas. Uno es, resulta que efectivamente eso, si yo primero selecciono y hago la sangría en primera línea, él no me lo aplica sino para ese componente. Pero si yo tengo seleccionado todo el documento, él me aplica para todo el documento. ¿Sí? Hay que mirar y especial cuidado con eso, porque cuando voy a hacer una modificación de una sangría, yo lo primero que tengo que hacer es tener seleccionado el texto. Si no tengo seleccionado el texto, él lo que hace es que él aplica donde yo esté posicionado. Y mire que me lo está aplicando casi para todo el documento. Por eso tengo que tener solo seleccionado el párrafo que necesito hacerle ese tipo de modificación. Entonces, si yo voy a hacerle ese tipo de modificación, tengo que seleccionar mi texto, solamente ese párrafo, y allí sí mover lo que efectivamente yo necesito para que me lo aplique a esto. De resto me lo va a salir aplicando a todo mi documento. Entonces, veníamos con las viñetas. Entonces, cuando yo le voy a colocar una viñeta a este componente, lo que hago básicamente es selecciono 2 párrafos y yo le voy a decir, bueno, voy a colocarle una viñeta. Aquí está ninguna,
Puede ser que sea alguna de estas, o puede ser que yo le diga, venga, voy a definir una viñeta. Entonces aquí me dice, usted va a colocar un símbolo, una imagen, o utilizar una fuente. Recuerde que Windows tiene symbol, pero también tiene unos windings, que son una especie de imágenes que yo puedo utilizar y que me van a servir para poder trabajar. Entonces, en los webdings me dice, bueno, esos webdings, espérenme un momento, imagen, fuente, en símbolo, perdón. Yo tengo el símbolo que era el que estábamos viendo ahí, son estos símbolos que específicamente me está mostrando acá. Pero yo aquí puedo decirle, venga, no, miremos en webdings, que es lo que tiene. Entonces me dice, webdings son estos otros elementos que yo tengo aquí, que básicamente van cambiando dependiendo de lo que yo tenga instalado dentro de mi equipo o de lo que básicamente requiera. Bueno, y cuando yo utilizo este elemento de windings, son otro tipo de imágenes que también las puedo utilizar. Aquí hay muchas imágenes, está Windings 2, está 3, etcétera. También hay entonces letras góticas, ¿sí? Entonces, ya todo depende de cuáles necesite y qué es lo que usted requiera colocar dentro de su símbolo para la viñeta. Entonces, digamos que aquí coloqué esta estrella. Si usted ve, este elemento, lo que tiene desde aquí hasta acá es un tabulador muy grande que, si usted lo ve, está ubicado aquí. Ese tabulador es un tabulador derecho y yo lo puedo disminuir y decirle, venga, no, yo no necesito que me conserve tanto el tabulador de ese componente. Entonces, yo lo que hago es ubicarme en este texto, ¿sí? Y correr el tabulador. Mire que cuando corro el tabulador está sucediendo algo especial, y es lo siguiente, que se me quedan todos estos elementos en negrilla, sabiendo que yo no los voy a colocar en negrilla. Pues yo le digo, venga, no, deshaga eso, porque efectivamente yo no estoy colocando eso en negrilla. Entonces lo que hice fue colocarle a estos dos elementos, dos tabuladores, y le disminuí básicamente este tabulador izquierdo. Las viñetas quedan con un espaciado, y ese espaciado pues básicamente es lo que me permite es mostrarme un tipo de imagen dentro de los elementos que yo necesito. A 2 páginas colóquele bordes y sombreado. ¿Cómo hicieron ese? Eso sí le quiero preguntar a los que ya hicieron eso, ¿cómo lo hicieron? Profe. Sesión. Hola, profe. Hola. Hola. Profe, yo inserté una sesión ahí para poder colocarle a las 2 páginas. Ajá, listo. ¿Qué más nos está hablando? Yo no fui capaz sino de ponérselo a la primera, no me daba con la segunda. Listo. Profe, yo también inserté una sección. Profe, yo lo que hice fue poner saltos de sesión. Ajá. Listo. Y ya me dejó. Ok. Daisy, usted levantó la mano, cuéntenos. Profe, de mi parte también inserté una sección y fui a insertar bordes. Ok. Entonces, es claro lo siguiente. Resulta que cuando yo tengo en Word, digamos que, ¿cómo funcionan las secciones en Word? Las secciones en Word funcionan de la siguiente forma. Resulta que Word, vamos a suponer que esta es una página, y vamos a suponer que cada una de estas son paginitas. Lo que me permite Word es que si esta es la página 1, 2, 3, 4, 5 y 6, yo puedo decirle a Word, venga, esta primera página, esta segunda y esta tercera, créeme una sección que lo que me va a permitir es que a estas 3 páginas yo le voy a dar un tratamiento diferente a las de estas otras 3. ¿Cuántas secciones puedo crear? Las que yo requiera para poder utilizar en mi documento diferentes elementos. Eso quiere decir que cuando yo utilizo secciones,
lo que hago básicamente es que como el tratamiento de estas son diferentes, quiere decir que yo estas las puedo girar. Estas tres las puedo girar de la forma que necesite. Estas tres yo les podré dar unos márgenes diferentes y así sucesivamente a lo que es diferente a estas otras. Entonces, para poder crear una sección, yo lo primero que tengo que hacer es la sección desde dónde está, donde quiero que arranque. Desde el documento que me está diciendo a 2 páginas, colóquele bordes y sombreados. No me está diciendo a cuáles páginas. Ahora bien, si usted ve en la parte de la barra de estado, hay unas opciones que me dice que yo estoy en la sección 1, página 1 de 129 y tengo 37.184 palabras. Esas opciones que hay ahí, cuando usted le da clic sobre esta barra, clic derecho, él le aparece lo que está con el churito al lado izquierdo, son las que se encuentran a este momento activas. Si yo le digo, venga, desactivamos sección, mire que cuando yo lo desactivo, sección desaparece aquí. Si yo vuelvo y lo activo, sección vuelve y me aparece aquí. Quiere decir que estos elementos que hay aquí son los que yo voy a poder visualizar aquí en mi pestaña. Entonces me dice, venga, tengo la sección, número de páginas, cuénteme las palabras, la revisión ortográfica con errores, el idioma, la etiqueta, las firmas, grabación de macros cuando se activen, el estado de una carga, actualización del documento disponible y así sucesivamente. Todas estas opciones que hay aquí, que es en la barra de estado de Word, son todos los elementos que básicamente tenemos y que nos permiten poder definir si aquí tenemos entonces una sección. ¿Cómo hago para saber? Word siempre arranca con una sola sección, que es todo el documento. Pero efectivamente, ¿cómo hago para saber si hay más secciones? Ah, bueno. Resulta que la tecla F5 dice buscar y reemplazar y tiene 3 pestañitas. Buscar, reemplazar, pero tiene una tercera pestaña que se llama ir a. Ese ir a tiene base a una página, a una sección, a una línea, a un marcador, a un comentario, a una nota al pie, a una nota al final, a un campo, una tabla, un gráfico, una ecuación, un objeto, un título. Yo le decía, baja de una sección, voy a decirle, paso en la sección número 2. Digo, ir a. Efectivamente, mire que aquí no me cambió de sección. Quiere decir que este documento no tiene sino una sola sección. Permítame un momento. Bueno, entonces, yo voy a definir que me voy a ir hasta la tercera página, ¿sí? Aquí voy en la página 3 y hoy todavía en la sección 1. Yo le voy a decir a Word, vea Word, hasta aquí va a ir una sección, quiere decir que me voy a la última línea de la tercera página y estando allí, yo voy a ir a referencias, a ver, disposición. Y en disposición, donde me dice configurar página, hay un componente que se llama saltos. Entonces aquí está salto de página, de columna, ajuste del texto y saltos de sección. Yo le voy a decir, créeme ahí un salto de sección para la página siguiente. Cuando le doy allí, lo que hace efectivamente es que él aquí me coloca un número. Yo puedo eliminar este número y subir el 4 que me quede aquí. Y efectivamente aquí miren que me cambió de sección. Si yo me vengo hasta acá, él me dice, usted está en la sección 1, pero si me vengo hasta acá, me dice, ah, usted está en la sección número 2. Ahora sí me voy para el comienzo del documento y le voy a decir, ah, bueno, ese componente de lo que me están diciendo que coloque entonces el componente de bordes y sombreados. Ese bordes y sombreados, entonces, yo lo tengo en diseño. Entonces, en diseño tengo marca de agua o tengo bordes de página y tengo color de la página. ¿Qué es lo de marca de agua? Marca de agua es que usted le pueda colocar entonces, como aparece en algunas empresas que trabajan con documentos de ISO 9001 de calidad, que básicamente dicen, venga, ese informe es confidencial, o no copiar, o no fotocopiar, etcétera. Ese es entonces todo el componente de lo que tiene que ver con la marca de agua. Esa marca de agua queda al fondo. En algunas partes entonces colocan de pronto un logo
o colocan otro elemento como que les permita proteger más el documento. Bordes de página, entonces, ¿qué es? Bordes de página me está diciendo, bueno, por lo general, entonces Word trabaja sin ningún borde de página. Yo le voy a decir, venga, sí, colóqueme un borde de página, voy a decirle que me coloque un borde en 3D, pero que ese borde me le coloque un arte o una figurita, voy a decirle que le coloque una crema para este calor, y me está diciendo, ¿a qué le va a aplicar ese borde? ¿A todo el documento o a esta sección donde está posicionado, o a esta sección solo la primera página, o a esta sección todas excepto la primera página? Yo le voy a decir solo a esta sección donde estoy, que es la sección número 1, y le doy a aceptar. Entonces vengo y verifico, la sección número 1 tiene 3 páginas, 1, 2 y 3, y efectivamente de aquí para abajo ya él no me le colocó más, porque ya aquí estoy en la sección número 2, por eso él no me le modificó. Entonces, para eso me sirven las secciones. Entonces me dice, colóquele bordes y sombreados. Entonces, lo que le colocamos aquí, básicamente entonces, son los bordes. Ahora bien, me dice, venga, el sombreado. Pero el sombreado, básicamente entonces, yo le voy a decir, ese sombreado, mire que me dice que me lo va a aplicar. Solo aplica para párrafo. Entonces yo le voy a decir, bueno, ya, básicamente a estos 2 párrafos, yo necesito entonces que me le coloque un sombreado a ese párrafo y que me le coloque entonces un 5% de gris, o puede ser que le coloque un color, ¿sí? Y le doy a aceptar. Entonces me colocó básicamente a esos 3 párrafos lo que yo necesito que me le coloque de sombreado. Hasta ahí el numeral 8. Numeral 9, a 2 párrafos de las páginas anteriores, colóqueles borde. Yo vengo aquí y selecciono 2 párrafos, digamos que vamos a seleccionar estos 2, y vuelvo nuevamente a bordes. Entonces me dice bordes. Bueno, entonces, ¿qué necesito de bordes? Vamos a colocarle un borde en 3D, y vamos a decirle que le vamos a colocar entonces un azul oscuro, ¿sí? Y este ancho, pues vamos a decirle que va a ser de este ancho, para que se nos vea un poquito más, y aquí básicamente lo que hace es que sobre este párrafo me le coloca entonces un borde. Colóquele fondo al documento. Entonces estamos en el mismo elemento y aquí dice color de página, o básicamente fondo del color, o puede ser que yo le diga, venga, no, voy a colocarle entonces este color. Si yo le coloco este color, aquí se me queda más visible todos estos elementos que estábamos mirando ahora, que son las imágenes, y efectivamente me lo coloca a todo el documento. Puede ser que yo le diga, venga, no, yo le voy a colocar entonces unos efectos de relleno, pero esos efectos de relleno van con una imagen. ¿Dónde están esas imágenes? Entonces digamos que yo voy a mirar a ver qué hay por aquí de imágenes, hablo de cámara, imágenes guardadas. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Digamos que son de buscar en bin. Y supóngase que entonces vamos a ver esta manzana. Y pues vamos a seleccionar entonces, cuando le inserto este tipo de imagen, en los textos, el texto queda encima y la imagen va al fondo. Esos elementos, entonces, en algunas imágenes que tiene mi documento, el documento, la imagen que tengo insertada, básicamente va a aparecer al frente, como en este caso. Estas imágenes, como han sido de pronto copiadas y pegadas desde internet, lo que hacen básicamente es que no quedan atrás de mi documento, sino que quedan al frente. Entonces, si yo imprimo mi documento así, todo va a salir con esta imagen y pues lógicamente va a consumir un poco más de tinta. Entonces, ¿cómo hago para quitar la imagen o el color que le haya colocado? Pues yo vengo aquí a color de la imagen y le digo sin color y efectivamente pues desaparece todo mi documento. Por el momento vamos a quitarle ese color para que nos deje ver otros elementos que necesitamos hacer. Me dice, insertar 3 páginas en blanco en la mitad del documento. Mi documento... Profe, se brinca un paso. Y crear un tipo de letra personalizado. Muchas gracias.
Crear un tipo de letra personalizada. Word maneja un componente que se llama estilos. Estilos son, digamos, los tipos de letras que yo puedo utilizar dentro de mi documento. Está el normal con referencia, el subtítulo, una tesis, sin espacios, título 1, y aquí hacia abajo hay muchos más. ¿Para qué utilizo este componente y por qué lo llamamos como tipo de letra personalizada o estilos? Porque básicamente yo lo que puedo hacer es decirle a Word, vea, don Word, yo lo que necesito es lo siguiente. Digamos que para mirar cómo se modifica o cómo queda modificado, yo voy a decir, voy a seleccionar este párrafo. Y de este párrafo, yo me vengo aquí a esta opción y él me despliega todos estos elementos que hay allí creados. Mire que por cada uno que yo pase, el texto va cambiando. Y aquí al final me dice, bueno, va a crear un estilo. Yo le voy a decir, voy a crear un estilo. ¿Cómo lo va a llamar? Entonces voy a decirle que ese estilo yo lo voy a llamar Arteaga. Y no le voy a aceptar, sino que le voy a decir que lo voy a modificar. ¿Qué le voy a modificar a ese estilo? Le voy a decir, bueno, vea, voy a decirle que ese estilo no va a ser Arial, sino que ese estilo lo voy a dejar como un Calibrí. Le voy a decir que es tamaño 12, que va a estar entonces con un color de este verde, color como lo más oscuro. Le voy a decir que tiene la fuente tan, puedo decirle, bueno, ¿qué formato necesita? Yo le voy a decir, entonces, adicional a eso, le voy a colocar entonces en párrafo que sea con una sangría francesa. Le voy a decir que en párrafo necesito que el borde esté en 3D, que sea de un color de este y este punto. Y le voy a decir que en fuente me coloque, digamos, el estilo del subrayado con doble línea y le doy a aceptar. Mire que todo lo que yo le he cambiado aparece aquí. Y ese es el tipo de estilo o de formato o tipo de letra que voy a utilizar y le doy a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, mire que entonces en la parte superior debió de haberme quedado un componente, miremoslo dónde quedó. Aquí está, se llama Arteaga. Quiere decir que cuando yo venga aquí y seleccione cualquier elemento de estos, yo lo puedo venir a buscar acá. Y aquí lo que hace básicamente él es que me coloca el estilo personalizado. ¿Para qué se utilizan esos estilos personalizados? En el sector gobierno utilizan, y casi muchas empresas utilizan unos formatos de texto con tamaños exclusivos para enviar documentos tanto internos como externos. Y eso se estandariza. Es decir, que entonces usted le va a decir, venga, vea, yo necesito que todos los documentos que salgan de la empresa deben de ir con tamaño 12 en Arial, con estas características, con esta fuente, para poder, digamos, estandarizar como mi documentación dentro de mi empresa. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando estábamos hablando de lo que tenía que ver con las marcas de agua, que en las marcas de agua muchas empresas también colocan entonces al fondo el nombre de la empresa con el fin de que todos los documentos que se impriman salgan con el nombre de la empresa, para que no se me lleven las hojitas impresas con los trabajos de la universidad, etc. Insertar 3 páginas del documento. A la mitad del documento, mi documento tiene 129 páginas, quiere decir que la mitad es... La mitad de 129. ¿64, profe? Eso sí, bueno. 64. Yo le digo, venga, lléveme a la página 64. Y efectivamente, aquí estoy en la página 64. Ahí me está diciendo, inserte, ¿cuántas páginas? 3. Listo. Yo puedo hacerlo de varias formas. Yo le puedo decir entonces en disposición, saltos, y aquí yo le puedo decir, venga, salte de una página nueva, etcétera. O puedo utilizar también enter, hasta que inserte las 3 páginas. O puedo darle control, enter, y ya he insertado las 3 páginas. Cualquiera de los 3 elementos es válido sin ningún inconveniente. O puedo decirle aquí en insertar
página en blanco y página en blanco. Cualquiera de las 4 opciones es suficiente para poder realizar la actividad. Inserte 3 secciones y ya insertamos una, pues ahora insertamos otras que necesitamos hacer también en otros elementos. Organizar márgenes según Icontec. Entonces, pues yo vengo a mi documento, digamos que me puedo ir al comienzo y entonces aquí en disposición yo le puedo decir márgenes y aquí yo vengo y le digo, venga, yo necesito unas márgenes personalizadas. Entonces vamos a decir, vamos a suponer de que entonces en la parte superior es 4, 3, en la derecha 2 y al inferior 2. Izquierdo 2 y derecha 2. Especial cuidado con la encuadernación. Resulta que la encuadernación es un espacio que yo dejo al lado izquierdo para poder que cuando mande a empastar mi documento lo tengan en cuenta. Es decir, que empasta el documento, yo le podría preguntar, ¿cuánto es el espacio que se consume ese documento si usted me lo va a empastar? Él le dirá, pues 1 centímetro, 2 centímetros. Si él me dice que medio centímetro, pues básicamente entonces yo aquí le digo, bueno, es 0.5 centímetros. Y la posición de la margen interna solo tiene izquierda de arriba. ¿Qué es lo de la posición de la margen izquierda? Es por dónde va a quedar empastado mi documento. Casi la mayoría de los documentos yo los empasto y la empastada me queda al lado izquierdo. Puede ser que me quede en la parte superior, pero nunca al lado derecho porque quedaría al revés. Entonces, por eso solo tiene izquierda y arriba. Y aquí está el componente de orientación. Entonces, me están hablando solo de las márgenes, le voy a dar a aceptar. Cada que haga entonces una modificación de mi documento, mis páginas empiezan a crecer. Teníamos 129, vamos a 134. A las páginas 15, 16, 17 y 18 deben de estar configuradas horizontalmente. Entonces me dice página 15, 16, 17 y 18. Entonces yo voy a venir a decirle, bueno, vea. Entonces váyase hacia la página 15. Y efectivamente, entonces aquí estoy en la página número 15. Estando aquí en la 15 me devuelvo hasta la 14 y le voy a decir entonces, vea, yo necesito que aquí me inserte otra sección, salto y página siguiente. Entonces inserté esta sección en página siguiente y me dice que yo estoy efectivamente en la, aquí estoy en la sección 2. Si me vengo acá, voy a la sección 3. Sección 3. Vamos a volverlo a hacer. Pues hacemos esto. Listo. Aquí entonces estoy en la sección número 3. Me dice 15, 16, 17 y 18. Me voy a ir hasta la página número 18. Entonces vuelvo nuevamente F5. Página número 18. Y me voy al final de la página número 18. Acá, vuelvo y le digo a Word, entonces venga, inserte otro salto de sección en página siguiente, vengo acá, subo el título y aquí estoy en la sección número 4, quiere decir que la sección 3 me quedó aquí. Ahora sí, yo puedo venirme entonces hacia estas páginas donde estoy aquí, que estoy en la sección 3, acá, y puedo decirle a Word, bueno, yo necesito que básicamente este componente de mi documento me le organice las márgenes de tal forma que yo pueda entonces tener mi documento en una orientación diferente. Si yo vengo aquí a márgenes y tengo márgenes personalizadas, en orientación yo le voy a decir, bueno, yo lo necesito es horizontal, pero ¿dónde lo voy a aplicar? Le voy a decir solo a esta sección, es decir, a la sección número 3 y le voy a aceptar. Cuando esta sección cambia, yo aquí arranqué, mire que aquí mi documento viene vertical, aquí cambió horizontal, arranco desde la página 15, página 16, página 17, página 18, página 19, página 20. ¿Por qué se me fueron más páginas? Porque cuando yo giro esta página que la tengo vertical, pues efectivamente, si usted ve, mis márgenes ya van a cambiar. Es decir, mi documento es mucho más alto y ancho, es menos alto, pero más ancho. Quiere decir que por eso empiezan a cambiar entonces mis márgenes. Y aquí se nos fue a 2 páginas más este componente. Es claro de que eso cambia por el movimiento de la posición del texto. Luego me dice, inserte los números de página teniendo en cuenta que a partir de la tercera página
debe iniciar la numeración nuevamente en la página o el número 10. ¿Y qué me está diciendo? Vas hasta la página número 3, que es esta que tenemos aquí. Bueno. Lo primero que vamos a hacer aquí es insertar los números de página. Entonces yo le digo, bueno, yo necesito insertar encabezados o pies de página. Aquí me dice el número de página. Me dice al principio de la página, al final de la página. Y le voy a decir que voy a utilizar este número que hay aquí, 3 sin formato. Y vengo y miro y me dice, sí, aquí está el número 2. Tengo el número 3. Y aquí número 4 y número 5, etc. Entonces me está diciendo, venga, a partir de la página número 3, aquí estoy en la sección 1 y aquí estoy en la sección 2. Entonces vamos a dejarlo hasta la sección, cuando cambie de sección, yo le voy a decir, aquí, de aquí hacia abajo, que es donde arranca la página número 5, yo le voy a decir lo siguiente. Esta modificación que nos están pidiendo de cambiar de número obedece a cuando mi documento empieza a cambiar de sección. Para eso necesito las secciones. Quiere decir que si yo estoy aquí, estoy en la sección número 2, aquí estoy en la sección número 1. Entonces, yo le voy a decir a Word, bueno, vea, aquí voy en la sección 1, voy en la sección 2, perdón. Entonces, yo necesito hacer lo siguiente. Si usted ve, cuando yo doy doble clic sobre este número, él se va a las herramientas para los encabezados y pies de página. Aquí está número de página, formato del número de página, y aquí tiene algo característico y es lo siguiente. En la numeración de páginas me dice, usted quiere continuar desde la sección anterior. Si usted recuerda, la sección anterior venía 1, 2, 3, 4, por eso aquí sigue 5. Yo le voy a decir, no, inicie nuevamente en otro número. Y ese número se lo voy a dar yo. Yo le voy a decir, inicie en el número 10, de aquí para adelante, y le doy a aceptar. De aquí para adelante, él arranca en 10. De aquí para atrás, él todavía continúa en 4. Y yo puedo hacer algo diferente con esto. Yo le puedo decir, bueno, adicional a ese número de página que hay aquí, yo necesito que fuera de eso, usted me le coloque un formato diferente de numeración. Quiere decir que yo le voy a decir, colóquemelo entonces en números romanos, solo a este componente, y le voy a aceptar. Si usted ve, aquí entonces estamos en la primera página, 1 romano, 2 romano, 3 romano, 4 romano, y aquí efectivamente continúan números arábigos. El componente que nos exige normas APA es que todo lo que es la portada, la contraportada, la introducción y algunas páginas iniciales deben de estar numeradas en números romanos y el resto sí en números arábigos. Entonces, aquí volvemos al taller y nos dice, inserte un diagrama. Esa inserción del diagrama básicamente es irme al final del documento, inserto una página en blanco y aquí entonces yo vengo a insertar y aquí hay un componente que se llama Smart Art. Si usted ve esta galería de imágenes, es diferente porque mi documento está todavía en una versión anterior de Word. Yo debo decirle entonces a este Word archivo, guardar como, le voy a decir que ese documento, mire que aquí me parece, ¿qué tipo de documento estoy trabajando? Estoy trabajando un tipo de documento Word 97, versión 2003. Yo le voy a decir, no, venga, yo necesito que me lo convierta a un documento de Word normal. Y ese documento de Word normal, una vez lo guarde, ya puedo venir entonces aquí donde dice Smart Art y efectivamente los elementos del Smart Art cambian. Yo puedo tener todos los elementos, listas, procesos, ciclos, jerarquía, que es como una especie de organigrama, y yo le puedo decir, bueno, venga, yo voy a trabajar con este esquema y le voy a aceptar. Aquí me dice inserte los textos, entonces puede ser que yo tenga una gerencia general, puede ser que yo tenga una gerencia financiera, puede ser que tenga un director, puede ser que tenga un director 1,
un director 1, puede ser que yo tenga un director 2. Si necesitas adicionar otro más, pues entonces yo seleccionaría aquí, le daría clic derecho y le voy a decir que yo voy a insertar una forma. Entonces me dice que una forma atrás, adelante, superior, debajo, o digamos que va a un asistente, o puede ser que yo lo coloque entonces de esta forma. ¿Sí? Vamos a decirle que yo voy a adicionar una forma y adelante, detrás, superior, debajo. Aquí entonces puedo decirle que tengo un gerente financiero o un gerente de producción. Listo. Entonces digamos que aquí estaría mi organigrama como tal. ¿Qué es el borrar? El borrar, pues básicamente es un texto que yo tengo dentro de mi documento. Entonces digamos que yo voy a tener María y yo voy a venir a decirle a Word, vean, yo necesito insertar, y aquí está el borrar. Entonces yo le voy a decir, vea, yo voy a insertar un borrar con esta característica y aquí escribo el texto que yo necesito. Le voy a decir que voy a escribir aquí el texto. Y este borrar tiene varias características. Digamos que entonces yo lo puedo colocar un poco más grande, pero adicional a eso también me permite alinear el texto como yo necesite, arriba o abajo, dentro de lo que yo requiera. Puede ser que yo lo necesite y le diga, venga, no, yo necesito que ese documento sea un documento estrecho en la parte superior, cómo necesito entonces que cambie esa dirección del texto, cómo necesito entonces alinear ese texto, qué más ajuste le puedo darle al texto. Después de que yo le dé un ajuste diferente a este componente, etc. Entonces ya, digamos, depende de lo que yo requiera utilizar con el texto como borrar, que me permite también tenerlo como un tipo de imagen. Colóquele al fondo, ya vimos la parte de componente del fondo. Habíamos dicho que guardar el documento como una página web no lo hacíamos. Activar el control de cambio lo vimos al comienzo. Generar de combinación de correspondencia, ya vamos a ver un ejemplo, y por medio del esquema organizar el documento como una tabla de contenido, ya lo vamos a hacer como ejemplo. Entonces tenemos estos dos puntitos pendientes por el momento, vamos a ver la siguiente parte. ¿Qué me dice? Entonces hay que hacer una tabla. Resulta que Word tiene un componente que me permite utilizar las tablas, y las tablas pues básicamente se ajustan a lo que hoy básicamente es como un manejo de Excel, ¿sí? Es decir, que yo en Word voy a tener entonces un componente que está en insertar y me dice tabla. Puede ser que yo sepa de cuántas columnas, digamos que voy a insertar 4 columnas por 5 filas, y este es como si fuera un Excel, quiere decir que para él esto es A, B, C, D, E, y esta es fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Entonces yo aquí voy a tener entonces, digamos, artículo, voy a tener cantidad, voy a tener valor unitario, voy a tener fecha de compra y voy a tener fecha de venta. Digamos que aquí tengo el artículo, lápiz, voy a tener cartulina, voy a tener borrador. En cantidades, entonces yo le voy a decir que tengo 3, 5, 7, valor unitario, entonces lápiz, digamos que son 1500, voy a tener cartulina 34 pliegos y voy a tener borrador 3. Fecha de compra, entonces yo le voy a decir que es el 01/01 del 2021, que se vendió el 03/04 del 2021. Digamos que sobre estos vamos a trabajar lo mismo. Listo.
Entonces, ¿cuál es la utilidad que tiene la parte de utilizar tablas en Word? La parte de utilizar tablas en Word me da una plena garantía de lo siguiente, de que cuando yo tengo este componente aquí, yo le puedo decir a Word lo siguiente. Mira que aquí me dice, esto es una herramienta de tabla, que hay diseño. ¿Cómo quiere usted esos estilos de esa tabla? Que creo que el ejercicio habla por ahí de un estilo. Entonces yo le puedo dar este estilo y él me lo coloca de esta forma. Me dice, bueno, usted quiere que eso esté sombreado. Puede ser que me lo coloque en sombreado. O puede ser, mire que cuando voy por fuera de la tabla, ya los elementos de barra de tareas que teníamos aquí o de modificaciones cambian. Yo tengo que estar dentro de la tabla para poder venir aquí. Entonces me dice, bueno, ¿qué disposición necesita? Bueno, yo ya quiero mirar cómo voy entonces a organizar mi tabla, si yo quiero dividir, etc. Si yo necesito una fila al final, valga la redundancia, de mi documento, pues yo, ¿qué es lo que hago? Yo le digo aquí, puede ser que yo lo haga de esto, que yo seleccione toda la fila y que yo le diga, bueno, yo necesito insertar. ¿Qué necesito insertar? Entonces me dice, arriba, insertar debajo, a la izquierda o a la derecha. Yo le voy a decir, insértame debajo. Esa es una de las formas en que yo puedo insertar en la tabla. Otra forma que yo puedo insertar es que, dándole tabulador, y él efectivamente al final me va a colocar una fila. Yo aquí le voy a colocar totales. Y le voy a decir ahora, bueno, yo necesito que aquí me coloque una fórmula que básicamente va a estar dada por lo siguiente. Yo le voy a decir, yo necesito que me inserte, y aquí básicamente hay unos elementos que me van a poder identificar los siguientes. Entonces yo vengo aquí, inicio, insertar, y le voy a decir diseño, disposición, fórmula. Entonces miren, estoy en la celda en blanco donde voy a insertar la fórmula. Vengo al componente que hay aquí que se llama disposición y aquí está fórmula. ¿Qué me dice fórmula? Me dice, bueno, vea, sume, above, traduce hacia arriba todo lo que haya y le voy a aceptar. Efectivamente, él me está diciendo que aquí hay 15. Otra de las formas en que yo le pudiera decir a Word que puede hacer una fórmula es, bueno, no me sume hacia arriba, entonces, como dijimos que esto era igual a Excel, quiere decir que esto es A, B. Quiere decir que es B2, 3 y 4. Entonces coja lo que hay en B2 más lo que hay en B3 más lo que hay en B4. Y le doy a aceptar. Dice que son 15. Las dos funcionan igual. Quiere decir que yo le digo, venga, una fórmula y le digo, está este componente. Supóngase que aquí tendría otro componente que fueran los valores totales de esos elementos. Y yo que le podría decir, bueno, pues créeme una fórmula y esa fórmula básicamente debe ser entonces lo que hay en B2 multiplicado por lo que hay en ABC2 y aceptar. ¿Sí? Entonces mire que me multiplicó este componente por estas unidades. Válido también desde cualquier punto de vista que básicamente yo lo realice. ¿Qué elementos también puedo tener entonces dentro de esto? Dentro de esto tengo la posibilidad de que yo pueda entonces unir algunas celdas o dividirlas. Yo le puedo decir a Ormega, yo necesito que coja estas dos celdas que selecciona aquí y básicamente las combina. ¿Qué es combinar? Es dejar todas las dos celdas con el mismo tamaño. Puede ser de que yo coja esta también, le dé clic derecho y le diga, venga, combíneme esas dos celdas. O puede ser de que yo le diga, venga, cójame esta columna y yo necesito que me inserte una columna, pero entonces que esa columna sea a la derecha. ¿Sí? O puede ser que sea que yo le inserte aquí una columna y le diga, insértemela a la derecha y aquí coloque el valor total. Y ese valor total, ya habíamos dicho que es una fórmula que básicamente me va a venir a decir lo siguiente. Coja entonces lo que hay en la columna B2 y multiplíquelo por lo que hay en la columna C2. Entonces, mire que estas fórmulas también pudiera copiarlas. Ya lo único que tengo que hacer es venir a modificar la fórmula. Ya no es B2, sino B3 por C3.
Y aquí también vengo y la modifico. Le digo, venga, en la fórmula yo necesito que ya no es B2, 3, sino 1, 2, 3, 4. B4 por C4. Y también le puedo decir que me le coloque un formato a esa componente. Puede ser que sea este y lo voy a aceptar. Dice que vale 21. A este también entonces pudiera decirle yo, venga, yo necesito este formato y lo podría personalizar aquí para que me quede con 0 decimales. Yo vengo aquí y borro esto y aquí al final borro estos 2 decimales y le voy a aceptar. A este también entonces le voy a decir que me le borre los 2 decimales que hay al final. Bien, cuando sean números, y le voy a aceptar. Este entonces también le voy a decir que me le pegue un formato, pero que me le quite los decimales. Y le doy a aceptar. Ok. Entonces, creo que aquí ya estamos hablando de esto, no sé qué, etcétera, de cuáles son las operaciones, de lo que hemos visto. ¿Qué es un hipervínculo? Pues básicamente un hipervínculo es poder desplazarme dentro de todo este texto. Eso es lo que me hace el hipervínculo. Es decir, si yo estoy aquí en el documento original que estábamos trabajando de Wii más banda ancha, lo que yo puedo hacer en este documento es decirle a Word, vea señor Word, yo necesito, vamos a darlo por aquí. Yo necesito, para poder crear los marcadores, para poder crear los hipervínculos, yo primero tengo que crear unos marcadores. ¿Qué son los marcadores? Los marcadores es como decirle a Word, aquí en esta palabrita hay algo que identifica, con lo cual usted puede direccionar un elemento allí. Entonces yo lo que le digo es, venga, voy a seleccionar este componente y voy a decirle lo siguiente. Ese componente va a tener un marcador que lo que me va a permitir es lo siguiente. Entonces aquí en insertar yo tengo los vínculos, pero aquí en los vínculos tengo un marcador. Entonces yo le voy a decir, bueno, ese marcador lo voy a llamar embargo. Y le doy a agregar. Y voy a decirle que aquí entre va a ser otro marcador, que lo voy a llamar entre, agregar. Voy a agregar otro que se llama falta. Y se va a llamar falta. Listo. Ahora sí, yo le voy a decir, cuando le den clic aquí, vengo aquí al vínculo y le voy a decir que va a crear un vínculo. Yo le voy a decir, bueno, vean, cuando le dé a clic aquí, que me lleve a la otra palabra que ya habíamos definido por aquí. ¿Dónde está? Entonces le voy a decir, en el lugar de este documento hay una palabra que se llama entre y le doy a dar a aceptar. Y ese entre que hay aquí, cuando me le den clic aquí sobre este, le voy a decir que hay un hipervínculo, pero que me lleve a esta palabra embargo. Y que cuando le dé clic aquí en embargo, pues básicamente lo que le voy a decir, tiene un hipervínculo que se llama falta. Quiere decir que ya creé, mira que él identifica dónde tengo marcadores y me dice, dele control clic ahí para poder seguir la palabra. Si yo le doy clic, efectivamente él me lleva hasta aquí esta falta. Si yo le doy control clic, él me lleva hasta aquí. Si llego hasta aquí, me desplaza ese campo. ¿Y eso sirve para qué? Esos hipervínculos. Esos hipervínculos básicamente me sirven para poder definir una parte del documento cuando mi documento es de muchas páginas. Es lo mismo que cuando yo hago una presentación en PowerPoint o cuando utilizo archivos de Excel, también puedo hacer hipervínculos para poder desplazarme mucho más rápido. Esos son los componentes entonces de la parte de lo de hipervínculo, que es lo que hay aquí. Y pues encabezados y pies de página, ese componente sí, la idea es que lo investigue. Preguntas hasta allí para que cerremos con este ejemplo de esquema. Profe, yo tengo una consulta. Al momento de que usted vaya a calificar el taller, usted revisa lo de control de cambio, ¿cierto? Sí. Sino que es que, por decir, el computador que yo estoy usando no es mío y todo el Windows como tal está a nombre
de John Freddy Heredia. ¿Hay algún inconveniente con eso? No, ninguno. Entonces, Bueno, sería eso. Profe, entonces que cuando revisemos las actividades, pues sí me las expliquen. Señor. profe, ¿cuándo hay que presentar este trabajo? ¿Cuándo hay que subirlo? Bueno, recuerden que nosotros tenemos aquí en la plataforma, está diciendo que el primer parcial es el 15 de mayo, ¿sí? Quiere decir que estamos hablando de 2 semanitas más porque hay otras actividades que hay que hacer. Ese 15 de mayo lo que vamos a hacer es que básicamente usted va a estar conectado aquí en esta plataforma, cada uno va a compartir la pantalla y sobre eso vamos a hacer 2, 3, 4 preguntas y listo. Entonces, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo hizo lo otro? ¿Dónde tiene esto? ¿Dónde tiene lo otro? Listo, chao, 5. Y así sucesivamente. ¿Hay más preguntas? No, señor. Ok. Pero entonces este trabajo no hay que subir a la plataforma. No, señor. Muy bien. Profe, las modificaciones que le hacemos al trabajo no importan las páginas ni nada, o sea, solo es hacer las modificaciones. Sí, solamente las modificaciones. Recuerden que el control de cambio lo deben dejar para el final, porque si ese control de cambio lo dejan activo desde el comienzo, eso les va a crecer y va a quedar un mazamorrero más de lo que va a quedar. Inclusive para el control de cambios, pues cuando lo validemos, básicamente me pueden especificar o hacer el ejercicio ahí de cómo fue que se utilizó. Bueno, vamos a ver entonces el ejemplo de, por medio de un esquema, organice el documento y adicione una tabla de contenido. Para eso, entonces, vamos a utilizar dentro del documento lo siguiente. Al comienzo de este documento tenemos estos elementos. Yo los voy a copiar y me los voy a llevar para un archivo nuevo. Listo. Entonces aquí le voy a decir a Word, venga, Word, yo necesito que me quite esos hipervínculos que hay allí. Entonces le voy a decir a Word, quite esos hipervínculos, quite estos hipervínculos. Espere que aquí se nos fue con un hipervínculo que no necesitamos. Entonces le voy a decir a Word, quite este hipervínculo. Quite este hipervínculo. Vamos a ver si nos deja varios. Hay que hacerlo de uno en uno. Quitar el hipervínculo. Y ahora sí, quitémosle estas viñetas. Y listo. Entonces, ya vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Glosario, resumen, introducción e introducción a Wimax, yo lo voy a ubicar en una página aparte. ¿Cómo lo hago? Me ubico aquí al comienzo y le doy Control Enter. Me ubico aquí al comienzo, introducción, Control Enter. Me ubico aquí a este otro y le doy Control Enter. Y introducción de Wimax y desarrollo de Wimax en sistemas. Esta introducción lo voy a dejar en una página, pero estos dos temas del desarrollo de sistemas de banda ancha, WiMAX en Colombia y panorama de servicios en Colombia, estos dos los voy a dejar en un documento, este va
para otra parte, este va para otra página aparte, y este va para otra página aparte, y este va para otra página aparte. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aquí creé 9 páginas con todos estos temas que hay aquí. Entonces está el tema 1, el tema 2, etc. Entonces lo que hice fue básicamente distribuir estos textos por cada uno de los elementos que tenemos allí. Y para realizar lo siguiente. Voy a coger entonces y le voy a decir a Word, si usted ve aquí en la parte inferior está modo lectura, diseño de impresión y está diseño web. Hay otros 2 elementos de forma de visualizar que no están aquí y los ubico por la siguiente parte. Yo me vengo aquí a vista y le voy a decir, yo necesito que usted me muestre una vista de esquema. ¿Qué es la vista de esquema? La vista de esquema es básicamente el documento, pero con la siguiente característica. Si usted ve, aquí están ya todos mis elementos. Aquí me dice que estoy en la sección 1, en la página 1 de 9. Si yo me ubico aquí, me dice sección 1, página 2 de 9, página 3, página 4, 5, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces yo le voy a decir a Word, bueno, como este elemento yo necesito que me lo organice para una tabla de contenido, entonces tenga en cuenta lo siguiente. Este primer texto que yo tengo aquí no va a ser un texto independiente, le voy a decir, no, es a primer nivel. ¿Qué es a primer nivel? Ya les voy a explicar qué es a primer nivel. Resulta que cuando yo tengo un documento, los documentos yo los empiezo a dividir número 1, 1.1, cuando este tema que estoy escribiendo aquí depende de este. Quiere decir que puede ser que tenga 1.1.1.1, puede ser que aquí tenga 1.1.1.1, etc. Estos niveles de aquí hacia abajo dependen del nivel, digamos, de investigación y de extensión que yo le dé a mi documento. Aquí entonces tenemos un nivel, 2 niveles, 3 niveles y 4 niveles. Por lo general, cuando a veces hacemos una investigación, lo máximo que llegamos es a un segundo nivel. Pero Word maneja hasta 9 subniveles dentro de esto. Esto me permite que yo pueda ir enlazando cuáles son los temas que dependen uno del otro. Por eso aquí le estoy diciendo, es a un primer nivel. Este resumen también es a un primer nivel. Esta introducción es a un primer nivel. Este WiMAX, introducción a WiMAX, entonces es a un primer nivel. Desarrollo en Latinoamérica y el mundo es a primer nivel. Este en Colombia es a primer nivel, pero esta panorámica aquí básicamente es a un segundo nivel. Conclusiones van a un primer nivel. Bibliografía va a un primer nivel. Índice va a un primer nivel. Y anexos va a un primer nivel. Entonces, cuando yo los tengo de esta forma ya seleccionados, ¿sí? ¿Por qué aparecen estos más? Estos más empiezan a aparecer porque efectivamente debajo de ellos hay una línea, debajo de este no hay una línea, y aquí al final tampoco hay una línea debajo de este. Entonces, por eso es que aparecen unos más, que lo que me están diciendo es, bueno, mira que aquí debajo de él hay como un espacio o un enter que se dio. Cuando yo ya tengo todo esto de esta forma, entonces incluido, yo lo voy a decir, voy a cerrar esta vista esquema, y mi documento sigue apareciendo igual, básicamente. Me aparece aquí entonces de un color azul y aquí me están seleccionando en estilo, me dice que eso es un título. Entonces yo le voy a decir a Word, bueno, Word, yo necesito que básicamente aquí al comienzo, en la primera paginita que hay, voy a insertar una página al comienzo. Esta página le voy a decir que esto se llama tabla de contenido. Voy a decirle que este texto que hay aquí es centrado y que aquí va a ir el número de la página. Este número de la página va a ir al lado derecho y a partir de acá yo voy entonces a empezar a crear la tabla de contenido. Entonces ya utilicé la vista esquema para poder crear la distribución de ese documento dentro de mi texto como tal. Y voy a hacer entonces lo siguiente.
Le voy a decir a Word, bueno Word, entonces yo necesito lo siguiente. Referencias, le voy a decir, voy a crear una tabla de contenido, le voy a decir tabla de contenido personalizada. Estos niveles que me aparecen aquí, yo le estoy diciendo, voy a mostrar cuántos niveles, 3, y puede que le diga 4, etcétera. ¿Qué sí hay que tener presente? Que si mi documento tiene subdivisiones hasta un nivel 4, pues tengo que mostrarlos aquí. Si yo tengo subdivisiones hasta un nivel 4 y le digo, muéstreme solo hasta la 3, pues no me va a incluir la 4. Por eso tengo que estar pendiente hasta cuántos niveles tengo en mi documento para poder incluirlo. ¿Qué estilo de formato necesito? Clásico, elegante, certificado, moderno, sencillo. Voy a decir entonces que va a ser elegante, ¿sí? Y le doy a aceptar. Cuando lo doy a aceptar, él automáticamente va y valida y me crea un hipervínculo. Si usted ve aquí, cuando me posiciona aquí, me dice, ¿usted está en qué tipo de documento? ¿Y dónde está ese? Si yo le doy control clic aquí, pues básicamente él va y me lleva hasta ese componente donde yo estoy. Automáticamente con la tabla de contenido, yo estoy organizando ese documento allí y le estoy dando los elementos que necesito para que me lo muestre. Entonces, lo que necesito es hacer lo siguiente. Si yo, mire que aquí me organizo página 2, 3, 4, 5, dos temas que tengo están incluidos en la página número 6. Si yo le doy clic aquí, efectivamente aquí están los dos temas. Supóngase que yo aquí en la de bibliografía, pues creé mucho más documentos. Es decir, que yo incluí 4 o 5 páginas en bibliografía. Como la bibliografía que está en la página número 8 y yo incluí como 5 páginas más hacia abajo, pues aquí lo que tengo es lo siguiente. Yo tengo que volver a actualizar esta tabla de contenido. Y esta tabla de contenido, pues básicamente la actualizo por la siguiente parte. Yo vengo aquí y le digo actualizar tabla. Él me dice, ¿usted quiere actualizar solo los números de página o actualizar toda la tabla? Pues yo le digo, venga, actualíceme toda la tabla para que me vincule todo esto. Efectivamente, después de la bibliografía, mire que se me incrementaron los números de página que yo tengo y que adicioné dentro de esto. Entonces, por eso es característica este componente de las tablas de contenido, que yo las puedo borrar, eliminar, etcétera, para poder utilizarla dentro de lo que yo necesite. Entonces, ese es el componente que tengo de la parte de tabla de contenido. ¿Alguna pregunta? No, no creo que no. Listo. Y el último que es generar combinación de correspondencia. Pero antes de generar combinación de correspondencia, necesito mirar algo. Permítame un momentico, yo miro aquí algo.
Qué pena, profe, no escucho nada. Ahí sí me escuchan. Sí, ya, profe. Ahí. Entonces, hay una herramienta que trae Word que básicamente me permite hacer lo siguiente. Cuando yo tengo en un documento de Word, tengo que indicar o establecer alguna fórmula. Digamos que esa fórmula lo que hago es que o yo la transcribo a lápiz o lapicero o trato de hacerla de pronto en Word, pero si necesito dejarla planteada y creada en Word, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. En insertar, al lado derecho hay un componente que se llama ecuación. En ecuación ya hay unas predefinidas, pero yo le puedo decir, venga, voy a insertar una ecuación. Esa ecuación me trae todos los elementos que yo necesito para crearlos. Entonces me dice, ¿usted qué tiene? Aquí hay unas ya predefinidas. Me dice cuáles son los elementos que yo tengo aquí, cuáles son los símbolos que voy a tener aquí y qué elementos de símbolos son los que voy a poder utilizar. Y me dice cuáles estructuras existen. Yo tengo entonces fracción, los diferentes tipos de fracción. Tengo índices, radicales, integrales, operadores grandes, corchetes, funciones, acentos, tengo límites y logaritmos, tengo operadores y matrices. Vuelvo y repito, aquí solamente me deja establecer ese componente de esa ecuación, es decir, que yo lo pueda transcribir directamente aquí para no tener que hacerlo lápiz. No me soluciona la ecuación, pero sí me lo deja plantear. Cuando yo voy a hacer entonces una ecuación, básicamente yo tengo que empezar como de lo más interno y me tengo que ir abriendo con respecto a lo que necesito. Por ejemplo, suponga que voy a insertar un radical y ese radical no es ni cuadrado ni cúbico. Entonces yo me voy aquí, mira, es un radical con índice. Sí. ¿Qué índice le voy a colocar? Entonces le voy a decir que esto es raíz de 5. Le coloco un poquito más grande esto. Y dentro de esto le voy a decir, yo necesito una fracción. Y dentro de esta fracción, en la parte superior, yo voy a hacer entonces, a escribir una fórmula. Supóngase que entonces esa fórmula la voy a incluir con un índice. Y ese índice va a estar dado de esta forma. Entonces yo le voy a decir, vea, este componente va a estar dentro de un corchete o dentro de unos paréntesis y le voy a decir, vea, esta fórmula que hay aquí va a ser 3x más 2y. Todo esto va a estar elevado entonces a la cuarta. Y mire que si yo quedo aquí posicionado sobre el subíndice es porque voy a incluir algo dentro del subíndice. Si le doy flecha a la derecha, se me sale del subíndice y puedo seguir colocando un componente adicional. Sigue estando dentro de la raíz quinta. Te lo voy a decir que eso es menos, y voy a decirle aquí que le voy a colocar un superíndice. Le voy a decir que esto es 3a menos 2 elevado al cubo y me salí nuevamente del superíndice y voy y le doy otra vez otro a la derecha para que me disminuya hacia acá y le voy a decir, bueno, lo que voy a tener aquí va a ser una matriz y esa matriz va a ser una matriz de 3×3. Si mi matriz, usted ve aquí, ya no tengo ni 3×3 ni 4×4, perdón, tengo 3×3 como máxima, pero mi matriz es de 4×4, yo lo que hago básicamente es decirle, bueno, entonces pues como eso es 4×4, yo tengo que seleccionarla, darle clic derecho y decirle insertar. Entonces, si usted quiere insertar una fila adelante, atrás, o una columna adelante, o una columna detrás, vamos a decirle que es una adelante, y ya me creó entonces 4 elementos, y yo aquí lo único que hago es rellenar estos elementos, o de números o de símbolos, dependiendo de lo que esté establecido dentro de mi fórmula. Y adicional a eso, yo puedo decirle, bueno, yo necesito que eso me lo coloque entonces dentro de unos paréntesis y vengo hasta acá, mire que ya estoy por fuera del radical y puedo darle clic, perdón, no he salido del radical, puedo darle 2 espacios, todo esto multiplicado por
3x. Entonces, cuando yo me voy por fuera ya de mi elemento, yo lo que hago básicamente es que ya quedó planteada la ecuación que yo necesitaba y que tenía establecida. Claro, ¿está allí? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué necesitábamos explicar eso? Necesitábamos explicar el componente de tablas y de ecuaciones por lo siguiente. En la plataforma, básicamente, hay dos talleres para realizar, dos talleres sencillos que ya les voy a mostrar entonces qué contienen esos talleres. Hay un taller de una tabla de Word que usted debe crear y un taller con un componente de ecuaciones que también debe de crear. Taller de ecuaciones y taller de... Ya les voy a mostrar el de tabla y el de ecuaciones. Entonces, el taller de ecuaciones, el taller de tabla, perdón, es este. Es decir, con lo que acabamos de ver de tablas, que usted suma, divide, combina, divide, etcétera, usted debe crear entonces esta tabla en Word. No es en Excel, es en Word. Y debe tener iguales campos. Entonces quiere decir que yo aquí tengo que tener presente cuántas filas tiene esta tabla. Puede ser que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 filas. Y puede ser que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 columnas, dependiendo cómo lo hagan o cómo la dibujen. Entonces, yo ya opto por realizar por cuántas filas y puedo empezar a combinar o a dividir cada uno de los elementos que tengo allí. Esto en cuanto a la tabla que debe construir. Y en cuanto a las ecuaciones, pues básicamente aquí le doy la explicación de dónde está la parte de los símbolos para poder crear la ecuación y cómo los podemos organizar. Hay que crear estas fórmulas como ecuación dentro de su archivo y básicamente esas ecuaciones las deben de colocar subir a la plataforma. Esos dos talleres están entonces para subirlos hasta de aquí 8 días. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No, señor. Profe, qué pena, yo sí. Entonces, así como usted nos explicó en estos momentos, así debemos hacerlo ya en el documento de Word. Sí, el primer taller de las 2 páginas ya lo explicamos todo. Solo nos quedó una actividad pendiente que es la de combinación de correspondencia. El resto de actividades ya quedaron, hipervínculos, tablas y todos los elementos que hay que hacer. Adicional a eso, entonces, recuerden que ese taller completo del taller práctico de Microsoft Word está para presentar el 15 de mayo como evaluación final. Y tenemos entonces estas 2 actividades que acabamos de explicar, que también estaban dentro del componente que estábamos mirando ahora de tablas, y tablas y la parte de ecuaciones son 2 talleres que hay que presentar entonces para dentro de 8 días hay plazo para que suban esas 2 actividades. Ah, listo, profe, gracias. Oye, qué pena. Tengo una pregunta. Sí. En el taller de ecuaciones, tenemos que realizar exactamente como está ahí. O sea, lo que usted nos puso ahí en el PDF, eso mismo lo tenemos que hacer nosotros en Word, pero como nos acaba de explicar para insertar las ecuaciones. Sí. Ah, listo. Bueno, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quién nos iba a hablar? Yo, profe, es que lo que pasa es que
pues tengo un computadorcito pues, más o menos viejo. Quería saber si yo pues entre semana alguna duda le puedo escribir, a qué horario le puedo escribir o algo, pues. Hágale, mijo, entonces que no me voy a coger muy ocupado porque me demoro para responderle, pero No, hágale. por eso, ¿qué horario más o menos? Yo trabajo de noche, ¿qué horarios le puedo escribir? No, mío, hágale, cualquier hora que yo saco el ratico y le respondo. Dale, Listo, que no hay profe, problema. muchas gracias. Hágale. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a colocar los nombres completos por chat para que demos por terminada la tutoría del día de hoy y se puedan ir a celebrar el día del trabajo. Profe, qué pena, yo tengo otra consulta. ¿Cómo, perdón? Yo tengo otra consulta. La clase de hoy usted la va a subir a la plataforma. Sí, claro, una vez termine aquí de grabar y que la descargue, la subo a la plataforma. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Ok. Profe, para la tabla que debemos hacer, que se debe subir dentro de 8 días, de aquí dentro de 8 días, ahí solo hacemos la tabla, pero no debemos llenar los campos que ven ahí, o se deben llenar también. Sí, es conveniente que se deban llenar. Además, por lo siguiente. Resulta que esta tabla que hay aquí, la están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, tengan en cuenta que como yo aquí tengo los siguientes elementos, tengo gastos al exterior, si la persona, digamos, tuvo gastos al exterior. Por eso aquí dice dólares. Digamos que esto no nos va a convertir dólares, pero yo puedo trabajar solamente este, o de aquí para abajo, digamos, cuánto pagué de alimentación, cuánto de alojamiento, de transporte, si tuve tasa aeroportuaria, cuánto fueron los varios para gastos. Y este total es la sumatoria de esto, más esto, más esto, más esto, más esto, ¿sí? Y el anticipo es si yo le di dinero por anticipado a la persona para cuando fuera a viajar. Si aquí hay un anticipo, pues yo lo digito. Y aquí el saldo, pues lo que hace básicamente es coger el total de lo que yo le debí pagar menos lo del anticipo y le tiene que dar un saldo positivo o negativo dependiendo de cuánto sea. Entonces aquí yo puedo utilizar la suma de esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Y me da un total. Este sí lo registro porque es el anticipo y aquí el saldo es coger este total que me dio la sumatoria de los gastos menos lo que le anticipé. ¿Claro es? Sí, profe, gracias. Listo. Bueno, yo creo que no siendo más por hoy y para descargar el video y subirle lo que lo puedan utilizar, vamos a dejar por hoy allí. Son ustedes muy formales. Muchas gracias. Una feliz tarde. Cuídense mucho y nos veremos el próximo sábado. Con la ayuda de Dios, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno, Muchísimas gracias. Gracias, profe. bueno, muchas gracias a ustedes. Listo, profe, muchas gracias. Listo, a ustedes. Profe, yo quería comentar una cosa antes de que Cuénteme. se vaya. Es que la compañera Verónica estaba teniendo problemas de conexión, entonces se conectaba a ratos cuando le daba la señal.